Buenos días, mi nombre es Pablo Born, yo soy residente del programa Medicina Intensiva de la Universidad Católica y a continuación desarrollaremos la clase sobre interacción cardiopulmonar. Los objetivos para esta clase serán entender las bases fisiológicas de este fenómeno, hablaremos sobre curva de función cardíaca y retorno venoso, sobre el fenómeno de dependencia interventricular y sobre los efectos hemodinámicos que tiene el ciclo ventilatorio tanto en su modalidad espontánea como controlada. Conoceremos también el correlato clínico de la interacción cardiopulmonar mediante la medición de variabilidad de presión de pulso. ¿Por qué es importante hablar de esto? Primero que todo, es un principio básico y transversal de la fisiología cardiorrespiratoria que afecta tanto a personas sanas como a nuestros pacientes en algunas condiciones patológicas que van a magnificar la interacción cardiopulmonar a un punto tal que sea pesquisable mediante nuestros monitores hemodinámicos, desde el trazado de línea arterial hasta la ecografía, que es el tema central de este curso. Nos va a permitir entonces generar un fenotipo de disfunción circulatoria, caracterizarla, ponerle apellido al shock, ¿ya? Y saber, por lo tanto, cómo guiar nuestras terapias, sobre todo la reanimación con fluido, y también tener algunas luces de por qué podría fracasar el paciente el destete de la ventilación mecánica. Primero que todo, mostrarles la curva de función cardíaca, fisiología cardiovascular elemental, derivada por Frank Starling, dos investigadores que la evidenciaron en modelos animales hace prácticamente 100 años, en la cual podemos observar en el eje X una variable independiente que es la presión de aurícula derecha con subrogante y precarga, y en el eje Y la variable dependiente que es el gasto cardíaco o volumen sistólico. Podemos ver que es una curva con dos componentes, una fase ascendente de rampa, en la cual un aumento de la presión de llenado va a determinar un aumento del gasto anterógrado, pero hasta cierto punto, donde aparece una fase de meseta, donde posteriores aumentos de precarga no van a generar mayor tensión del sarcómero miocitario en fin de diástole, no van a lograr generar mayor volumen eyectivo, la contractilidad del miocito podría llegar a deteriorarse incluso, sino que solamente aumento subsecuente de presiones de llenado. Como bien pueden pensar, es difícil manipular de forma directa como variable independiente verdadera la presión de aurícula derecha. Y es por eso que lo que se regulaba en el modelo experimental original era el porcentaje de apertura de una válvula que regulaba el retorno venoso. Y en la medida que más se abría esta válvula, el corazón derecho era capaz de recibir este aumento de influjo y transformarlo en un aumento del gasto cardíaco. Pero hasta un punto en que la contractilidad del miocito se deterioraba y lo único que seguía subiendo eran las presiones de llenado, exponiendo a los pacientes, a los modelos, a mayores fenómenos congestivos, tanto pulmonares como sistémicos. Si nosotros cruzamos esta función de gasto con la función de retorno, que obedece a una fórmula de Ohm hidráulica, por así decir, que es la que pueden observar en el recuadro, podemos ver que el retorno es proporcional, por un lado, a un gradiente de presión, que es la presión media y N sistémico río arriba y la presión de aurícula derecha río abajo, inversamente proporcional a una resistencia al retorno, que nosotros tendemos a subestimarla la mayoría de las veces, ya que incidimos sobre ella de forma más bien indirecta. La curva de retorno nos muestra un punto de intersección con el eje X, que es aquella presión de aurícula derecha en la cual no existe retorno, o sea, cuando la presión de aurícula derecha se equipara con la presión media y N sistémico, y en la medida que vamos hacia la izquierda, o sea, vamos bajando la presión de aurícula derecha, va aumentando el retorno a un punto tal en que generamos un colapso del sistema de retorno de las venas cava y no podemos aumentar más este flujo hacia la aurícula derecha. Si nosotros cruzamos estas dos curvas, vamos a encontrar una presión de llenado que es un estado estacionario en un segundo determinado, ya que solamente nos va a representar cómo está el sistema en ese momento, en ese instante en que realizamos la medición. Pero no nos permite predecir mucho qué va a pasar después, o como respuesta a una intervención, dado que son muchas las variables que intervienen en este estado dinámico. Ejemplo de aquello es lo que puede pasar en términos de gasto cardíaco cuando yo manipulo la curva de retorno venoso desplazándola hacia la izquierda, en el caso de un paciente que desarrolla una condición de hipovolemia, como un sangrado, o hacia la derecha, cuando yo administro una carga de fluido. Entonces, en un paciente en shock, que yo estoy persiguiendo aumentar el gasto, el flujo sistémico, y con eso sobrellevar una condición de hipoperfusión, yo debo saber y estar convencido de que ese bolo de fluidos que estoy administrando va a generar un aumento del gasto cardíaco, un aumento del volumen sistólico anterógrado, un aumento del flujo y con eso mejorar la hipoperfusión. Sin embargo, en la medida que yo desconozca en qué posición de la curva de función cardíaca se encuentra el paciente, yo no tengo cómo adivinar esto. Pueden ver en el extremo izquierdo de la figura un paciente que se encuentra en la fase ascendente o de rampa de la curva de gasto, se le administra una carga de fluido y aumenta el volumen sistólico de forma significativa, con un aumento bastante limitado de las presiones de llenado. Por otro lado, en el extremo derecho del gráfico podemos ver que esa misma carga de fluido genera un aumento prácticamente insignificante del volumen eyectivo, pero sí un aumento sustancial de presiones de llenado, exponiendo al paciente a fenómenos congestivos tanto pulmonares como sistémicos.
Otro fenómeno que debemos conocer para entender por qué existe la interacción cardiopulmonar es la dependencia interventricular, que existe en serie, por un lado, y en paralelo. Existe en serie porque las cavidades cardíacas están interconectadas en serie mediante la circulación pulmonar. Por lo tanto, un volumen eyectivo determinado que genere el ventrículo derecho va a afectar en cierto grado la capacidad que tiene de generar volumen eyectivo el ventrículo izquierdo algunos segundos después, que es el tiempo de tránsito que se demore ese volumen de sangre desde el ventrículo derecho al corazón izquierdo. Por otro lado, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho van a competir hasta cierto punto por un volumen de llenado. El corazón no es infinitamente complaciente, está contenido dentro del pericardio. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho tienen algunas propiedades de llenado algo distintas debido a su morfología. La pared del ventrículo derecho es mucho más delgada, es más complaciente, es una cavidad que es capaz de acomodar un determinado volumen diastólico, generando menor aumento de presiones de llenado, pero hasta cierto punto. Este volumen naturalmente se acomoda hacia la pared libre del ventrículo derecho, pero en condiciones patológicas, por ejemplo, un aumento agudo e importante de la poscarga del ventrículo derecho, como puede ser secundario a un TEP masivo o un cor pulmonar agudo en un paciente con falla respiratoria que esté acidótico y disincrónico, pueden limitar la capacidad de eyectar sangre del ventrículo derecho y generar un aumento del volumen y presión telediastólico del ventrículo derecho de forma progresiva, hasta un punto tal que el aumento del retorno no se puede acomodar hacia la pared libre, sino que el ventrículo derecho va a empezar a excursionar a través del septum interventricular, quitando el espacio de llenado al ventrículo izquierdo, a un punto tal que podría comprometer el gasto que genere el izquierdo y precipitar el shock de la falla ventricular derecha y el shock obstructivo. Esto lo podemos evidenciar mediante la ecografía. Aquí les pongo un ejemplo de una visión parasternal corta, en el cual podemos observar la disposición normal a la izquierda del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo más bien circular, ¿cierto? Con un septum interventricular abombado hacia el derecho, que adopta una forma de semiluna. Y a la derecha, un paciente que tiene, por ejemplo, una sobrecarga de volumen importante. Esto es una visión en diástole, donde podemos ver una rectificación del septum y un cambio de esta forma circular del ventrículo derecho hacia una forma en D, o D-shape, como se llama en literatura anglosajona este signo, que también podría representar sobrecarga de presión en el caso de que lo evidenciemos a lo largo de todo el ciclo cardíaco. También podemos ver un aumento de volumen muy significativo del ventrículo derecho. Ahora, los efectos hemodinámicos que tenga el ciclo respiratorio sobre las condiciones de carga del corazón van a depender, por un lado, de la modalidad en la que esté ventilando nuestro paciente. Y en esta clase vamos a hablar de dos. Por un lado, la ventilación espontánea, en el paciente que no está conectado al ventilador, ¿cierto? Que hace un esfuerzo de presión negativa en inspiración. Y por otro lado, en el paciente que sí está conectado al ventilador, sedado profundamente con una ventilación completamente controlada, ¿ya? No hablaremos de la situación intermedia, que es algo más inhabitual, el paciente conectado al ventilador despierto, ventilando en presión soporte, por ejemplo, en una modalidad asistida, donde yo asisto con presión positiva, pero el inicio de cada ciclo respiratorio está comandado por un esfuerzo negativo, ¿ya? Esa circunstancia intermedia no la mencionaremos en esta clase. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa en el corazón en el ciclo respiratorio espontáneo? Por un lado, cuando yo inspiro, genera una deflexión negativa de presión intrapleural y un aumento de la presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar es la gradiente de presión entre el compartimento alveolar y la presión que está fuera del alvéolo, o sea, la presión intrapleural. Cuando aumenta este gradiente, la presión intrapleural negativa que yo genero en inspiración se transmite hacia la aurícula derecha, aumenta la gradiente de retorno y aumenta la precarga del ventrículo derecho. Y el aumento de presión transpulmonar, así como el aumento de volumen pulmonar por sobre capacidad residual funcional, van a aumentar la resistencia vascular pulmonar, secundario a un colapso de los capilares pulmonares y un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. En pacientes sanos que no tengan un derecho disfuncionante o hipertensión arterial pulmonar, va a primar el efecto del aumento de la precarga. Por lo tanto, va a aumentar en inspiración el volumen sistólico del ventrículo derecho. ¿Qué pasa en el ventrículo izquierdo? Hay una disminución de la gradiente de retorno venoso hacia la aurícula izquierda, dado que esta presión negativa intrapleural se transmite hacia las venas pulmonares, ¿cierto? Que están pegadas a la aurícula izquierda en situación intratorácica, y también hay un poco de competencia por el volumen de llenado con el ventrículo izquierdo, secundario a la interdependencia ventricular en paralelo que les mencioné. Estos dos fenómenos van a generar una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Por otro lado, y de una forma un poco más teórica, hay un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, secundario a un aumento de la presión transmural del ventrículo. Nuevamente, las presiones transmurales
Matemáticamente son la diferencia de la presión dentro de la cavidad con la presión que está afuera, y la presión que está afuera se está haciendo más negativa. Estos dos fenómenos van a determinar una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar algunos segundos o latidos después, en la fase expiratoria, producto de la dependencia interventricular en serie? Observaremos lo que pasó en el ventrículo derecho, pero esta vez en el ventrículo izquierdo. Ese aumento de volumen sistólico del derecho va a traducir un aumento en la precarga del ventrículo izquierdo y por lo tanto un aumento del volumen sistólico. Eso nosotros lo podemos evidenciar con nuestros monitores. En este gráfico les muestro arriba un trazado pletismográfico que nos permite identificar inspiración-respiración. Al medio, un espectro de Doppler pulsado. Habrá una clase dirigida para hablar de aquello, pero esto es una medición de velocidades a nivel de la válvula mitral, ¿cierto?, durante el diástole. Podemos observar dos componentes, una onda E, que representa el llenado pasivo, ¿cierto?, la diástole más temprana, que se genera, entre otras cosas, por el gradiente de presión que haya entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, por lo tanto un subrogante de precarga, y también la onda A, que es aquel flujo generado en telediástole secundario a la contracción de la aurícula, ¿ya? El llenado alquica auricular. Y abajo podemos ver un trazado de una línea arterial, donde observamos los cambios de presión de pulso, a sabiendas que la presión de pulso es un subrogante de volumen sistólico. Podemos ver cómo en ventilación espontánea la inspiración coincide con una caída de la amplitud de la onda E y con una caída de la amplitud de presión de pulso. O sea, cae la velocidad de llenado del ventrículo izquierdo y cae también la amplitud de la onda de pulso generada por el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. O sea, cae la precarga del izquierdo y cae el volumen eyectivo. Llevemos esto un poco a la práctica. ¿Ya? Les voy a mostrar 3 fotos secuenciales de lo que ocurre desde corazón derecho a corazón izquierdo en ventilación espontánea. Primero que todo, un Doppler pulsado nuevamente, pero esta vez lo que importa es el flujo que baja desde la línea de base. Es negativo porque se aleja del transductor. Este es una velocidad interrogada en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y podemos ver abajo dos trazados, una electrocardiografía y también una pletismografía, donde estos cerros representan la inspiración. Entonces podemos ver cómo, coincidente con la inspiración, hay mayor magnitud de velocidad de la señal de Doppler pulsado, ya que representa el volumen sistólico del ventrículo derecho. Podemos ver cómo una inspiración es mayor, secundario, como dije, un aumento de la precarga del ventrículo derecho durante la inspiración, que después se hace más reducido durante la expiración y vuelve a aumentar de nuevo en inspiración en el ciclo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con la precarga del ventrículo izquierdo? Por otro lado, de nuevo aquí tienen una señal de un Doppler transmitral y pueden ver la variabilidad de la onda E, que es esa primera señal que esta vez es positiva porque se acerca al transductor, que se hace más pequeña durante la inspiración. ¿Qué pasa con el flujo sistémico? Este es el caso de un voluntario sano, respirando de forma tranquila a la derecha. Es una señal de Doppler que está interrogada a nivel de una arteria sistémica grande, que es la arteria braquial. Y en la foto a la izquierda se puso el voluntario a inspirar a través de una válvula de resistencia, obligándolo a generar mayor esfuerzo inspiratorio, por lo tanto, una mayor deflexión negativa inspiratoria que se transmite a las cavidades y cambia las condiciones de carga. De acuerdo a todo lo que hemos mencionado anteriormente, probablemente era mayor todavía el aumento del retorno venoso que él generaba durante la inspiración, probablemente deflectó, rectificó, empujó algo el septum interventricular en inspiración, quitándole espacio, quitándole precarga al ventrículo izquierdo en inspiración, y podemos ver cómo, a nivel de una arteria sistémica, cae la magnitud de un subrogante de eyección, que es lo que se muestra ahí con la flecha. La flecha está indicando cómo caen los flujos a través de la arteria braquial coincidente con la inspiración a través de una válvula resistiva. Y esto es lo que nosotros observamos a nivel de la línea arterial en nuestros monitores. Podemos ver cómo coincidente con la inspiración en la pletismografía abajo, que se nota un poco, hay un ascenso, coinciden con una caída en la amplitud de presión de pulso en el trazado de la línea arterial. Lo mencionaremos más adelante, pero monitores nuevos como este Philips pueden magnificar esta variabilidad de cómo cambia la amplitud de la presión de pulso en el ciclo respiratorio, en este caso un 17%. ¿Qué pasa ahora sobre las cavidades cardíacas en ventilación controlada, presión positiva? Un fenómeno un poco distinto, porque esta vez durante todo el ciclo respiratorio va a haber presión positiva. Hay presión positiva en expiración porque hoy por hoy ventilamos a nuestros pacientes con PIP y lo hay más todavía en inspiración porque programamos un volumen corriente, ¿cierto? Entonces se va a generar una deflexión positiva a nivel intrapleural como también en presión transpulmonar, ya que tenemos que distender los alvéolos de alguna forma. Pero esta vez los efectos sobre el ventrículo derecho van a ser aditivos. Este aumento de presión intrapleural va a disminuir la gradiente de retorno venoso, va a disminuir la cantidad de sangre que vuelve por las cavas a la aurícula derecha y por lo tanto
cae la precarga del ventrículo derecho. Aumenta la poscarga del ventrículo derecho, así como ocurre en ventilación espontánea, ¿cierto? Aumenta la resistencia vascular pulmonar porque se comprimen los capilares pulmonares y cae el volumen sistólico del ventrículo derecho en inspiración. Por otro lado, en el ventrículo izquierdo también ocurren fenómenos aditivos. Aumenta la gradiente de presión, hay que pensar como que se estrujan los capilares y las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y la presión transmural, o sea, la gradiente de presión entre dentro del ventrículo y fuera del ventrículo, cae. Y con eso disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto último puede ser más relevante en pacientes con disfunción ventricular izquierda, pero no tanto en pacientes sanos. ¿Qué va a ocurrir? En expiración, de nuevo, secundario a la interacción ventricular en serie, se va a representar el fenómeno que ocurrió algunos segundos atrás en el ventrículo derecho. Va a caer la precarga al izquierdo y caer el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Nuevamente, una imagen similar en la pletismografía en inspiración va a coincidir con un aumento de la magnitud de la onda E, o sea, un aumento de un subrogante de precarga, de llenado del ventrículo izquierdo. Hay que considerar de que hay otras cosas que inciden en la magnitud que alcancen las velocidades en el Doppler pulsado, pero en este caso quiero que solamente piensen en precarga. Y también en la amplitud de la presión de pulso que nosotros observamos en el trazado de la línea arterial, que luego se normaliza en expiración. Esta es una foto vista también mediante ecografía, un espectro de Doppler pulsado interrogando el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta vez la señal es negativa porque se aleja del transductor y la velocidad que alcance, el VTI que se llama, que es la integral de la velocidad en el tiempo, que es una distancia, es directamente proporcional al volumen que eyecta el ventrículo izquierdo. Podemos ver en las curvas de abajo, tenemos un trazado de electrocardiografía y también una onda de pletismografía. Y cómo en la inspiración coincide con las espigas que son más profundas del VTI, que alcanzan más velocidad y por lo tanto alcanzan mayor volumen eyectivo. ¿Qué pasa a nivel de precarga? Lo mismo que vimos en el gráfico anterior, esta vez interrogando un Doppler pulsado transmitral donde la señal es positiva porque se acerca al transductor y vemos que coincidente con la inspiración de la pletismografía aumenta la magnitud de la onda E del espectro Doppler. Es súper importante saber de que hay muchos factores determinantes, además de solo el estado de volemia y de la magnitud del esfuerzo respiratorio que esté generando el paciente, que pueden determinar cuánto se va a magnificar o no la interacción cardiopulmonar. Les dejo esta nube de factores determinantes, pero lo más importante son los tres de arriba, y el estado de volemia va a ser el que nos va a interesar muchas veces en la clínica, porque al final es lo que nosotros queremos intentar dilucidar. La interacción cardiopulmonar nos dará alguna señal de cómo está el estado de volemia del paciente para poder identificar de lejos cuál será la posición en la que se encuentra en la curva de función cardíaca. Para eso nosotros tenemos que tener controlados todo el resto de variables. Un paciente que esté con esfuerzo inspiratorio espontáneo más alto, que esté con una mayor presión de vía aérea, porque lo tengo ventilado con más volumen corriente, con más PIB, van a generar una magnificación de la presión de la interacción cardiopulmonar independiente de cómo esté el estado de la volemia. Un paciente que no esté en ritmo sinusal, que tenga mucha carga extrasístole, que esté en fibrilación auricular, va a tener amplia variabilidad de la eyección ventricular, pero secundario al ritmo irregular y no al ciclo respiratorio mismo. Lo mismo un paciente que tenga falla ventricular derecha, un paciente con ocupación pericárdica, un taponamiento, por ejemplo, donde va a ocurrir antes una competencia y un desplazamiento de derecha a izquierda del septum interventricular. Un paciente con una falla respiratoria avanzada que tenga muy poca distensibilidad pulmonar, en cada inspiración del ciclo respiratorio controlado va a aumentar desproporcionadamente más la poscarga del ventrículo derecho. Y en pacientes con presión intraabdominal y tórax abierto, la transmisión de presiones durante el ciclo respiratorio puede ser un poco impredecible el efecto que va a tener sobre las condiciones de carga de las cavidades cardíacas. Y si las podemos predecir, muchas veces van a invalidar algunos predictores de precarga dependencia. Entonces, vuelvo al gráfico inicial en el que se cruzan las funciones de Guyton con la función de Starling. Nosotros queremos identificar teóricamente en qué porción de la curva de gasto se encuentra nuestro paciente. Se encontrará en una fase ascendente en la cual, si lo reanimamos con fluido, vamos a generar un aumento del gasto sistémico, o se encontrará en la fase de meseta en la cual, administrando una carga de fluido solamente, voy a favorecer la ocurrencia de fenómenos sistémicos. Y es ahí donde incorporamos todo lo que hemos mencionado anteriormente, la interacción cardiopulmonar, para intentar responder esta pregunta. La variabilidad de presión de pulso probablemente es el elemento diagnóstico de monitoreo más sencillo de todos los que contamos. Hoy por hoy, como les mencioné, hay monitores que pueden cuantificarlo de forma automática y si no, se puede derivar mediante la ecuación que les dejo ahí arriba a la derecha. Y muchas veces nos va a permitir salir de dudas en algunos pacientes. Tenemos que considerar que de toda la nube de factores que pueden condicionar cambios en la interacción cardiopulmonar, la gran mayoría de ellos tienen que estar controlados.
y nosotros vamos a pensar cómo el cambio de volemia, de volumen circulante efectivo de nuestro paciente, va a alterar la variabilidad de presión de pulso. En pacientes en los que es así de evidente, como en esta gráfica, pueden ver una danza de la curva de presión de pulso en un paciente que está respirando de forma tranquila o sedado o controlado, probablemente es tipo volémico y no necesitemos sentarnos a calcular la fórmula de variabilidad de presión de pulso. Pero muchas veces vamos a estar en los grises y un cálculo de la fórmula nos va a poder respondernos la pregunta si el paciente va a ser capaz o no, con un buen rendimiento, de aumentar el gasto anterógrado secundario a un aumento de la precarga, por ejemplo, con la administración de un bolo de fluido. El umbral diagnóstico que se ha establecido a lo largo de varios estudios hace varios años atrás es alrededor de 13%. Sin embargo, nuevamente, tienen que haber un sinnúmero de condiciones que tienen que estar controladas porque podrían alterar nuestra interpretación, ya sea hacia el lado de los falsos positivos como al lado de los falsos negativos. Y les dejo aquí algunos ejemplos. En el caso de la ventilación espontánea, un paciente que esté inspirando con un esfuerzo mayor, es más probable que genere falsos positivos porque más va a variar el retorno venoso en la medida que cambie la ventilación espontánea, fuera que el paciente puede ventilar con distintos esfuerzos en un momento corto. Asimismo, un paciente en fibrilación auricular va a tener una amplia variabilidad de su presión de pulso, pero secundario al ritmo irregular, y no a una verdadera posición en la fase de rampa ascendente de la curva de gasto. Lo mismo con pacientes que estén ventilados con pocos volúmenes corrientes. Por eso es que estas mediciones se hicieron con pacientes ventilados a 8 ml por kilo de peso ideal, lo cual muchas veces no es lo que nosotros deseamos en pacientes, por ejemplo, en falla respiratoria. Asimismo, un paciente que tenga un compromiso de la distensibilidad estática muy marcado, menos de 30 ml por centímetro de agua, es un distrés bastante importante. En pacientes que estén con tórax abierto, tórax volante, o que estén sosteniendo hipertensión intraabdominal, también nos pueden malinterpretar los resultados de estos predictores dinámicos, y en pacientes que tengan falla ventricular derecha también. En términos de rendimiento, en aquellos pacientes de UCI en los que se estudió con todas esas condiciones controladas, hoy por hoy contamos con muchos estudios que nos refrendan que el rendimiento es bastante bueno. Aquí les muestro una revisión sistemática con metaanálisis del año 2009 del Critical Care, 29 estudios, casi 700 pacientes, y que observó que la sensibilidad y especificidad se acercan al 9%, al 90%, con un área bajo la curva del operador, que es lo que nos permite un indicador de la capacidad que tiene este predictor de separar dos condiciones, que son la precarga dependencia de la precarga independencia, de más de 0,9, lo cual es un muy buen rendimiento. Sin embargo, tener controlado todos estos factores que yo les mencioné anteriormente es muy difícil en la UCI, y hay estudios que nos dicen que en un momento determinado no más del 15-20% de los pacientes de intensivo uno puede estrictamente medir una variabilidad de presión de pulso. Conclusiones de esta clase: la interacción cardiopulmonar es un fenómeno fisiológico transversal en pacientes sanos, pero que se va a exacerbar en algunas condiciones patológicas. La ventilación, en sus modalidades tanto espontánea como controlada, van a determinar cambios cíclicos que son distintos en las condiciones de carga del corazón, y la monitorización de estos cambios nos va a poder permitir distinguir patologías, caracterizar disfunción circulatoria y, por lo tanto, guiar nuestras terapias de reanimación. Por último, insistir nuevamente en que son muchos los factores determinantes que pueden determinar un mismo cambio. O sea, cualquiera de las fotos que yo les mostré de la ecografía, de los trazados de Doppler o de línea arterial, pueden obedecer a distintas combinaciones de condiciones patológicas. Por lo tanto, nunca hay que quedarse solamente con una foto con un número, sino que hay que incorporar todas las condiciones clínicas que rodean a nuestro paciente para sacar una conclusión razonable. Muchas gracias por su atención y espero que esta clase les haya servido mucho.